¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, pues como alumnos obedientes que somos todos en esta sesión de enseñanza-aprendizaje que estoy segura de que va a suponer este congreso, me toca ahora a mí a presentar al primero de los ponentes. Y es para mí un placer extraordinario pues, hacerlo particularmente con David Marcilazzi, catedrático de la Universidad. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Catedrático de la Universidad de la Sorbona y vicedirector del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre los Mundos Iberoamericanos Contemporáneos. Detrás de este título tan largo, realmente se traduce con lo que en España siempre hemos entendido por un hispanista, que es un señor extranjero que se interesa por nuestros mundos y por nuestras cosas. Y cuando digo esto, lo digo pues con el conocimiento que me da conocer en profundidad la obra de David Marcilazzi. Porque todos los que nos hemos interesado por las relaciones transnacionales, por las relaciones culturales, pero sin desatender los contextos políticos y sociales de cada momento y, en definitiva, la historia global, pues hemos tenido la oportunidad de leer en muchas ocasiones a David Marcilazzi. Aquí fuera, los colegas que estábamos de historia hace un momento, todos le decíamos lo mismo: te he leído, David, te he leído, porque realmente es un referente. Y en el tema concreto que nos ocupa aquí de este congreso, pues todos los que en algún momento, por alguna razón, nos interesamos por el primero de estos vuelos que aquí conmemoramos, por el Plus Ultra, pues nos inspiró siempre mucho uno de los trabajos de David sobre la Santa María del Buen Aire, que es precisamente el vuelo que él va a acometer. Y que lleva por título su ponencia El raid aéreo del Plus Ultra, una épica moderna al servicio de la dictadura. Cuando quieras, David. Pues muchas gracias, Pilar, por estas palabras sin duda inmerecidas o yo diría hiperbólicas, pero es cierto que me considero hijo de esta gran tradición del hispanismo francés, que hoy día incluso se presenta como hispanismo e iberoamericanismo. Y yo creo que, bueno, esta herencia para mí es una riqueza y nos ha permitido dialogar con el tiempo con los académicos españoles con mutua aportación. Y este congreso, yo creo, es una muy buena oportunidad de seguir con estas colaboraciones y por lo tanto quiero agradecer específicamente pues a las dos organizadoras académicas, Pilar Cajiao y Rosario Márquez, que veo enfrente, y desde luego también al Servicio Histórico del Ejército del Aire, que nos recibe y que organiza este evento en la persona de su jefe, José Luis Figuero Aguilar, y el coronel Juan Martínez Ramos, que aquí está y que nos ha brindado un apoyo muy eficiente, digamos, en todos los aspectos materiales. Creo, como se ha subrayado en la introducción, muy importante que haya estos espacios de colaboración entre la academia y el ejército, en este caso, y otros sectores de la sociedad civil, para favorecer el diálogo, los intercambios desde nuestras perspectivas. Y también subrayo que este congreso tiene dimensión internacional, lo cual no es fortuito, dada la importancia de los eventos que celebramos hoy día en este precentenario, digamos, del Plus Ultra. Bien, aquí tienen este tango tan famoso de Carlos Gardel, La Gloria del Águila. No me atrevo a leerlo para no desmerecer al maestro Gardel, pero lo tienen ahí en la pantalla. Y yo creo que tiene sentido empezar esta comunicación sobre el vuelo del hidroavión Plus Ultra a través de este tango de Carlos Gardel, que fue compuesto en 1928 en homenaje
homenaje al primer vuelo, precisamente, que unió España con Sudamérica, el que realizó dicho hidroavión, Dornier, en 1926, realizando la conexión entre España, Palos y Argentina. La letra del tango, como la difusión que tuvo, dan prueba de la resonancia internacional que tuvo en su tiempo aquella hazaña de la aviación española. Entre distintos aspectos que pueden ver al leer estas primeras estrofas, hay más, todas son interesantes, pone de realce el proceso de heroización que instantáneamente se hizo con aquellos atrevidos, no hay otra palabra, audaces, arrojados aviadores. Y en este sentido me pareció muy logrado el cartel del Congreso que propusieron, que pone el acento precisamente en la figura de estos aviadores, en estas individualidades también que hacen la historia y que se volvieron tan famosos. Bueno, el vuelo transatlántico del Plus Ultra fue mucho más que una proeza deportiva, y es un poco lo que voy a mostrar, ya que significó para España una demostración de prestigio, la afirmación de su capacidad para situarse entre las naciones modernas e industriales, y también tuvo como objetivo un acercamiento simbólico hacia Hispanoamérica. Produjo en las poblaciones donde aterrizó, daré algunos ejemplos, un júbilo colectivo. Se vieron algunas imágenes proyectadas por la doctora Graziani, a quien saludo aquí también. Un júbilo colectivo que pronto convirtió la pequeña nave en una leyenda que recordaba las hazañas oceánicas que dieron nacimiento al imperio español de ultramar, estableciéndose, como se ha dicho, un claro paralelismo entre el hidroavión y las carabelas de Cristóbal Colón. Bueno, este proyecto, que fue concebido a fines de 1925, respondía a varios objetivos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Los años 25-26 corresponden a un replanteamiento del régimen. En el plano de la política interior, el régimen buscaba reafirmar su legitimidad y consolidar la unidad nacional con una operación de prestigio. Y se trataba de insuflar un nuevo impulso a la acción gubernamental, después, como se ha dicho, del éxito del desembarco de Alhucemas, utilizando en este caso el vuelo como un instrumento de exaltación de los valores nacionales y como modelo de acción patriótica. Al mismo tiempo, respondía a una reorientación, de cierta manera, de la política exterior, una ambición tanto diplomática como comercial, aunque a nivel comercial el éxito no fue tanto, en la medida en que se trataba de transmitir un mensaje de fraternidad a la América del Sur en un momento en que la dictadura buscaba ampliar sus apoyos internacionales, en particular en la Sociedad de las Naciones. Bien, conviene interesarse, por lo tanto, tanto por el vuelo, voy a volver sobre él, aunque ya es muy conocido, y también, quizá más aquí, por la recepción de dicha expedición, en parte condicionada por lo que se ha evocado antes, la propaganda gubernamental, pero solo en parte, ya veremos, y cómo se ha construido con el tiempo un mito, el mito del Plus Ultra, con sus dos facetas, a la vez un entusiasmo popular que suscitó en ambas orillas del Atlántico, auténtico, espontáneo, sin lugar a dudas, y la orientación también que el poder intentó darle, con resultados inciertos, en un contexto de tensiones crecientes. Bien. A ver si puedo... Así es. Bien, la experiencia de la Primera Guerra Mundial manifestó al mundo el papel decisivo que desempeñaría en el futuro la aviación. A partir de 1919, todos los países desarrollados se lanzaron a la conquista del aire mediante hazañas deportivas, ya había empezado antes, lo hemos visto, que fueron realizadas por su naciente aviación, muchos pilotos militares, pero también civiles. Entre estos pioneros yo cito a algunos, pero evidentemente es un panorama muy limitado. La travesía del Canal de la Mancha por Louis Blériot en el 8, la travesía del Atlántico Norte entre Nueva York y París por Charles Lindbergh, muy mediatizada, y ahí podemos decir que en esta materia pues, se adelantaron tanto los portugueses como los españoles, dado que en su propósito de sobrevolar una distancia mucho mayor, que es el Atlántico Sur.
lo cual suponía cubrir distancias con estos frágiles aparatos, distancias entre 8.000 y 10.000 kilómetros, obviamente no en una sola escala, que no era posible tecnológicamente. Los aviadores portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral así consiguieron unir Lisboa y Río de Janeiro en 1922. Pero esta travesía no fue un éxito total, puesto que el vuelo se extendió primero por 79 días, o sea, fue muy largo, y fue sobre todo necesario cambiar 2 veces de aparato. Por lo tanto, el reto histórico de alcanzar en un viaje directo Suramérica seguía intacto, y ese era el propósito del hidroavión español Plus Ultra, que se propuso cruzar el Atlántico en un solo viaje entre España y Argentina. Dicho proyecto nació de la iniciativa de 2 oficiales de aviación que habían sido destinados a Melilla, Mariano Barberán y Ramón Franco Bahamonde, hermano de Francisco Franco, que ese mismo año del 26 se convertiría en el más joven general europeo. En julio del 25 presentaron al director de Aeronáutica Militar el proyecto de un vuelo Cádiz, inicialmente Buenos Aires, a bordo ya de un modelo de hidroavión Dornier, que era de concepción alemana y provisto de 2 motores Rolls-Royce, un modelo que ya había servido a estos aviadores en sus entrenamientos en Marruecos. Barberán se retiró y Ramón Franco, por lo tanto, se quedó como único comandante de la expedición y se rodeó de 3 militares que había conocido en Melilla: el oficial de aviación Julio Ruiz de Alda, el mecánico Pablo Rada y el oficial de la Marina. Es interesante que haya cooperación de estas 2 armas, Juan Manuel Durán. Aquella iniciativa recibió una acogida muy positiva, dado que coincidía precisamente con la voluntad por parte de la dictadura de recuperar prestigio en la escena internacional. Primero, el desembarco de Alhucemas de septiembre del 25 permitía dar por terminada, digamos, la campaña que se llamó de pacificación del protectorado español. Y la constitución, esto septiembre del 25, la constitución del Directorio Civil en diciembre de aquel año del 25 favoreció una reorientación de la política exterior, como decía, en la que Latinoamérica constituía una carta fundamental. El general Primo de Rivera necesitaba, por lo tanto, de un símbolo que ejemplificara este nuevo despliegue internacional y, por lo tanto, expresó inmediatamente su mayor interés por el proyecto. De hecho, ofreció 2 entrevistas a Ramón Franco. La idea de comisionar a unos aviadores para llevar a Hispanoamérica un mensaje de fraternidad respondía a un deseo de renovar y modernizar antiguas misiones diplomáticas que España había mandado ahí, pero generalmente se hacían a través de barcos militares, y mandar un avión pues era una novedad. Entonces, las distintas etapas que debía recorrer el Plus Ultra reflejan las prioridades que la nueva proyección diplomática española tenía. Además de las posesiones españolas de Canarias y de las islas portuguesas de Cabo Verde, el Plus Ultra visitaría Brasil, Uruguay, Argentina, países donde ya había colonias muy importantes de españoles instaladas y donde había intereses comerciales, desde luego, además de diplomáticos. Primo de Rivera había sido informado además de un posible vuelo entre Italia y Argentina que proyectaba Benito Mussolini, y por lo cual no quiso que se le adelantara Italia en este viaje de fraternidad al Plata, y pensemos que era una zona en la que la fuerte inmigración italiana había agudizado la lucha de influencia entre las 2 naciones latinas. Bien, el hidroavión Plus Ultra, acompañado por 2 buques, digo que la Marina de Guerra fue también parte de la expedición, el Blas de Lezo y el Alcedo, esos buques, emprendió su vuelo histórico el 22 de enero de 1926. Como lo pueden observar en este cuadro recapitulativo, fueron 7 las etapas realizadas por el Plus Ultra para salvar los 10.000 kilómetros, un poco más, que lo separaban de su destino final. Conviene recordar aquí la enorme repercusión que tuvo esta expedición, sin duda entre todas las que vayamos a abordar, pues la que mayor repercusión tuvo por su temporalidad, pero también por la mediatización de la que se benefició.
Durante los 20 días por los que se extendió pues, el vuelo en esas 7 etapas, el entusiasmo suscitado por lo que pronto se conoció como la epopeya del Plus Ultra fue en aumento. Hay algunas cifras que revelan un poco, aunque estas cifras son de la prensa y no necesariamente muy fidedignas, pero según la prensa, en Palos, para la salida, se congregaron 40.000 personas, lo cual no está nada mal para una ciudad así, para saludar la salida, y fue una vez cruzado el Atlántico cuando las multitudes alcanzaron su mayor número. En cada puerto, cada capital visitado se repitieron las mismas escenas. En Río, Montevideo, Buenos Aires, escuadras de la aviación militar salieron al encuentro del Plus Ultra para escoltarlo, y cuando ya se divisaba el hidroavión desde los muelles, los cañones disparaban salvas, las campanas de las iglesias doblaban y se oía sonar las sirenas de los barcos. Al descubrir por fin a los tripulantes, el enorme gentío amontonado, todas esas fotografías traducen la proporción de gente amontonada en los diques, en las azoteas o subida en múltiples embarcaciones, pues todos prorrumpían en ovaciones, agitando banderas españolas y nacionales. Hay una película que permite traducir esto, aunque no tenemos el sonido, pero sí las imágenes. La tercera etapa fue la más larga y peligrosa, ya que los tripulantes debían cruzar el Atlántico en un vuelo continuo de más de 12 horas, que presentó de hecho averías, y por lo tanto fue realmente una hazaña. Para celebrarlo, los recibió un público, antes decía en Palos 40.000 personas, pues en Recife, Brasil, los recibió 100.000 personas. En Montevideo, pues la prensa española evaluó entre 70.000 y 200.000 personas, la muchedumbre presente para aclamar a los aviadores, y para Buenos Aires entre 200.000, 300.000 personas en Buenos Aires. Les digo, estas cifras quizá no sean tan fidedignas, pero dan una idea de la proporción de gente. En cada etapa, pues los 4 aviadores fueron celebrados como auténticos héroes en una sucesión interminable, agotadora, decían ellos mismos, mucho más que el vuelo, de manifestaciones populares, homenajes privados, ceremonias oficiales, organizados tanto por las colonias de españoles a quien iban a dar visita, como por las autoridades nacionales, locales que les recibían. El entusiasmo no fue menor en España, lógicamente. Para mantener a la población al tanto del desarrollo del RAID, se instalaron paneles informativos en las plazas públicas de todas las capitales de provincia. Con la llegada a Recife se desató una auténtica ola de júbilo, después de la travesía del Atlántico. Se organizaron manifestaciones en La Coruña, El Ferrol, Bilbao, Valencia, Las Palmas, entre otras ciudades. La etapa final dio también lugar a un desbordamiento de alegría que pareció apoderarse de toda la comunidad nacional. Las campanas de la Giralda de Sevilla, las de la Catedral del Pilar de Zaragoza anunciaron la hazaña, y al día siguiente Madrid organizó una gran concentración en la Plaza de Colón, mientras en Barcelona los estudiantes expresaban su entusiasmo. Allí tienen imágenes de la recepción en Buenos Aires que les brindó el presidente en el coche oficial. Bien. Como ocurriría con Charles Lindbergh un año después, en el 27, el vuelo del Plus Ultra se benefició de una intensa mediatización, gracias al uso de los modernos medios de comunicación de la época. Uno de ellos era la naciente radiofonía, que suponía acortar las distancias transmitiendo de modo instantáneo las noticias a ambas orillas del Atlántico. El crucero Blas de Lezo, que mencionaba antes, sirvió de estación de enlace, transmitiendo a la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos las informaciones obtenidas en sus comunicaciones regulares con el hidroavión. En la península, Unión Radio, que era el primer canal que difundía, retransmitió la evolución de la travesía. Y no se trataba tan solo de hacer vivir al conjunto de la nación española minuto tras minuto pues los episodios más emocionantes de Red y entrevistas a los pilotos. El objetivo también era crear un evento mediático en el que participaran no solo los españoles en su diversidad, sino todos los pueblos de aquella comunidad que en la época se designaba como la raza hispana. Piensen en el 12 de octubre,
cuya denominación original es la fiesta de la raza, precisamente. Los archivos de la emisora Unión Radio conservan así una grabación del vuelo del Plus Ultra consistente en un saludo del comandante Franco a las naciones americanas. No lo tengo aquí, no sabía si podía proyectar sonido. También las autoridades desearon implicar el cine en la aventura del Plus Ultra, ahí lo tienen en la pantalla. Por decisión del gobierno, embarcó en el hidroavión durante la primera etapa tan solo el fotógrafo oficial Leopoldo Alonso. Ello permitió que se rodase la película de la salida de Palos, la cual fue estrenada en la sede del periódico porteño La Nación el 10 de febrero. Entonces, ahí se puede ver en YouTube, yo se lo aconsejo porque es muy, muy impresionante y relata todas las etapas, digamos, de esta, como se titula, hazaña del Plus Ultra. Cuando la expedición llegó a su término, el mito que empezaba a formarse en torno a dicha hazaña apenas comenzaba a cobrar cuerpo. La conclusión del viaje, lejos de disminuir la fervorosa exaltación colectiva, al contrario, abrió el camino a una efervescencia editorial en particular que contribuyó activamente a la empresa de exaltación nacional que acompañó el vuelo. Y ahí me refiero a los canales que presentaba Amparo Graciani. Bien, efectivamente, además de constituir un verdadero hito mediático, el vuelo del Plus Ultra comportaba todos los elementos constitutivos de una hazaña a los ojos de la opinión pública. Ya lo hemos subrayado, el heroísmo, la abnegación, la superación de sí mismo y de los obstáculos naturales, emprendida por estos atrevidos aviadores. Ello no fue ajeno a la interpretación que se dio de su éxito. En efecto, desde el principio, la prensa y el gobierno español tuvieron empeño en ensalzar la expedición, presentándola como la primera travesía del Atlántico realizada en avión, lo cual, como ya vimos, no era del todo exacto. Se habían anticipado otros aviadores, portugueses en particular. El periódico español progubernamental La Nación, no el de Buenos Aires sino el español, no dudaba en titular su edición al llegar el avión a Recife: La ruta gloriosa de los destinos españoles. España, por las carabelas y el Plus Ultra, posee la gloria de ser el primer país que llegó a América por mar y por aire. Bueno, estrictamente dicho, es cierto. Innumerables ediciones populares y obras de divulgación científica destinadas a difundir la gesta del Plus Ultra vieron la luz en los meses y años que siguieron la proeza. La editorial La Prensa Moderna lanzó entonces una nueva colección popular dedicada a relatar las páginas relevantes de la historia nacional, titulada Los Grandes Sucesos, y el primer número precisamente narraba la epopeya del Plus Ultra. Mencionemos también el número monográfico de la revista Figuras de la Raza, este nombre es significativo, dedicado a Ramón Franco con motivo del primer aniversario, en el 27, de la travesía. El propio Ramón Franco publicó poco después su cuaderno de bitácora, en el que ponía el acento en los episodios heroicos del viaje, especialmente en el vuelo rasante sobre las olas tras la rotura de una hélice a más de 100 kilómetros de Recife, una de estas averías que les comentaba antes. Disculpen. Es que vengo de París con algún catarro. Bien, en 1926 salió un libro homenaje que ya se proyectó en la conferencia anterior, pero cuya portada es muy reveladora y el título también. El vuelo España-América, reconquista de los pueblos iberoamericanos, hecha por el Plus Ultra. La imagen hace un claro paralelismo entre el Plus Ultra, auténtica carabela del aire de los tiempos modernos, y la Santa María del siglo XV, de allí que a veces se designará como la Santa María del aire. Otro elemento revelador de la leyenda que poco a poco fue configurándose en el imaginario colectivo es la abundancia de metáforas y referencias mitológicas en la que los relatos y artículos dedicaron al episodio. Los arrojados oficiales fueron saludados como caballeros del aire por la revista Unión Iberoamericana, como modernos magos del aire por el periódico España y América, y en otras publicaciones fueron presentados como nuevos ícaros o nuevos argonautas. Ahí tienen un ejemplo.
La creación de esta leyenda en torno al plus ultra vino acompañada además de una idealización de los autores de la hazaña y en particular de dos de ellos sobre los que quisiera centrarme un poquito. En efecto, Franco y Rada concentraron sobre sí el entusiasmo y la simpatía populares y pronto fueron erigidos en héroes, quizá más que los dos otros. En el imaginario colectivo español, estos dos soldados de África, les recuerdo que venían de Melilla, de repente salidos de una forma de anonimato, cristalizaban los sueños y fantasías de un pueblo, hay que recordarlo, abatido por más de 15 años de una guerra colonial muy cruel, muy sangrienta, difícil, y para una parte de la población muy desengañada con el directorio militar que acababa de convertirse en directorio civil. Entonces, ¿qué representaban estos dos oficiales? El uno era oficial, el otro no. Pablo Rada, empecemos, mecánico, apareció muy pronto como el héroe del pueblo. La prensa de Navarra, de donde era originario, insistía en sus orígenes sociales humildes y en su breve pasado obrero. Esta figura emblemática servía así de síntesis de los españoles de abajo. Y a este respecto me parece interesante citar este fragmento del pueblo navarro, lo leo aunque un poco más largo. Los nombres, hace una comparación entre, es una carta abierta a Pablo Rada y los compara con dos otros integrantes de la tripulación. Los nombres del comandante Franco, mago del volante, y del capitán Ruiz de Alda, expertísimo manipulador de sensibles aparatos, y sus figuras, como corresponde a estos nuevos caballeros del ideal, adquieren merecidos prestigios de taumaturgo. A su indiscutible autoridad científica unen la jerarquía militar, que les coloca por encima de ti, simple soldado raso. Entonces se dirige a Pablo Rada. Hijo del pueblo, que no tienes ningún título nobiliario, ningún diploma académico, ningún apellido ilustre. Y en lugar de un rutilante uniforme usas el humilde traje azul de obrero y llevas las manos tiznadas de grasa en vez de sentir en ellas la tupida caricia de unos guantes de piel. Pero esto debe constituir precisamente tu mayor orgullo, porque la modestia es el mejor florón de la corona de los héroes. Vemos que se añade otra característica de los héroes aquí. Rada así fue transformado en un héroe portavoz de los soldados sin rango y de los obreros. Ídolo de las mujeres, era muy joven, no solo fue celebrado por su juventud, sus raíces populares, sino también por sus inclinaciones políticas. Y ahí vemos que es un mito polifacético, en este sentido, pues el plus ultra. Efectivamente, parte de la prensa, no toda evidentemente, la prensa militante, no dejó de señalar el pasado político de este joven que fue anarquista en su juventud y que había participado activamente en una huelga en la fábrica en la que trabajaba, lo cual le valió precisamente ser despedido y pasar al ejército. Ramón Franco, por su parte, se ganó muy pronto la simpatía de las multitudes. Franco reveló un carisma que supo aprovechar para construir su imagen y su notoriedad. Embriagado por la acogida triunfal y el fervor popular, las imágenes lo atestiguan, el comandante unió a la franqueza del verbo, su carácter, la fogosidad de su temperamento, lo que le valió un gran éxito en América Latina, donde los emigrantes españoles no eran todos favorables a la dictadura vigente en España y precisamente él se permitió comentarios muy poco diplomáticos, así podemos calificarlos. Realizó ante la prensa local varias declaraciones irrespetuosas, podemos decir, hacia el poder dictatorial y hacia la figura de Primo de Rivera en particular. En contra y también unas formas de desacatos. En contra del parecer del gobierno, decidió en el último momento hacer escala en Montevideo, que no estaba prevista esta escala antes de dirigirse a Buenos Aires. Y no se detuvo ahí. Al concluir el vuelo, Franco declaró a la prensa local en Argentina su propia intención, motu propio, de regresar a España a través de América Latina, cruzando los Andes y remontando después la costa del Pacífico hasta el Mar Caribe. Ya era demasiado para Primo de Rivera, molesto con el carácter vanidoso e independiente de Franco, que no correspondía evidentemente a la jerarquía militar. Así que el directorio puso abruptamente fin a la expedición el 21 de febrero y ordenó el regreso de los aviadores por barco, un barco argentino, y ofreció el avión Plus Ultra al gobierno argentino.
La violenta controversia provocada por este desacuerdo entre Primo de Rivera y Ramón Franco provocó en Argentina manifestaciones públicas contra la decisión del general, lo que confirió al asunto un cariz claramente político. Sin duda, el régimen desconfiaba de la súbita y creciente popularidad del comandante Franco al ver en él el germen de un posible culto al oficial, a la vez heroico, pero también cercano al pueblo, de verbo abierto así, capaz de eclipsar finalmente al director. Pensemos que ya Primo de Rivera tenía sus años también. El eco de estas conjeturas se percibe en este artículo publicado en Buenos Aires, que no voy a leer, pero lo tienen ahí, que refleja estas suspicacias. Lo cierto es que en España los homenajes tributados a los nuevos héroes adoptaron una forma de auténtica consagración nacional. Mencionemos las ciudades natales de los aviadores, El Ferrol, Jerez, Caparroso, lo comentábamos justo antes, Estella, celebraron cada una a su ilustre hijo. Las suscripciones patrióticas también en honor de los aviadores se multiplicaron, y la que lanzó el Marqués de Viena, un cercano al rey Alfonso XIII, alcanzaba ya más de 1 millón de pesetas en junio del 26, una auténtica fortuna desde luego. La revista España y América saludó a los aviadores a su regreso a España, designándolos como los nuevos colones. Y de hecho no es fortuito que el itinerario seguido por el Plus Ultra reprodujera en su primera etapa, no el final, el recorrido de las 3 históricas carabelas. De hecho, el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, José Marchena Colombo, había sugerido Palos como punto de inicio del vuelo en lugar de Cádiz, como se acuerdan, que estaba previsto inicialmente. Y la idea era recordar el itinerario de las carabelas del 92. La puesta en escena que acompañó esta decisión confirmó el vínculo que se deseaba establecer con el ilustre descubridor, entre comillas, de América. El 22 de enero se celebró una misa en la iglesia de San Jorge, creo que hay una imagen, donde se conserva precisamente la imagen mariana ante la cual Colón había orado antes de emprender su expedición. En las Islas Canarias, Franco y sus compañeros asistieron a un Te Deum en el santuario de San Antonio Abad, donde más de 4 siglos antes habían comulgado los navegantes que irían a América. Franco supo explotar hábilmente esta dimensión simbólica al decidir sobrevolar con su hidroavión los monumentos a Colón que hay tanto en Palos como en su llegada en Buenos Aires, situando así su expedición en la estela de la Santa María. No es de extrañar, por lo tanto, que en la prensa se multiplicarán todas estas metáforas colombinas que situaban esta aventura en la línea de las epopeyas oceánicas que habían construido precisamente, forjado la historia de España. Ya se trate de Colón, de los hermanos Pinzón, de los conquistadores o de los pilotos del Plus Ultra. Por lo tanto, la travesía del Atlántico se volvía un poco un símbolo, como comentaba la profesora Graziani, un rito de iniciación del héroe y un símbolo de la expansión española fuera de sus fronteras. Los medios conservadores procuraron presentar las virtudes de los aviadores como la esencia del carácter español, hecho de idealismo, heroísmo, nobleza, obediencia. Vemos que ahí no siempre fue el caso. Y la directora de Raza Española, una conocida revista hispanoamericanista de la época, Blanca de los Ríos Nostens de Lamperes, sevillana, convirtió a los 4 aviadores en arquetipos del héroe español, interpretando su hazaña como una síntesis de todos los mitos nacionales. Lo tienen ahí: figura Colón, los conquistadores, el Cid, Don Quijote, Castilla como matriz de la España mayor, como se decía entonces. Finalmente, todos estos mitos nacionales son evocados junto con las referencias obligadas a los valores de hidalguía, unidad, forja de la patria, y vemos cómo finalmente el vuelo del Plus Ultra resucitaba todos estos valores. Bien, el año 1925 corresponde a un periodo de crecientes tensiones políticas en España. Si bien en el frente social estaba en calma, la creciente contestación de los intelectuales, pensemos en Unamuno en particular, minaba los cimientos del régimen y amenazaba su estabilidad. En este sentido, el red del Plus Ultra representó una auténtica oportunidad para el poder.
Pudo así Primo de Rivera desplegar una propaganda excepcional utilizando el vuelo como instrumento de exaltación nacional. Al apropiarse del genuino entusiasmo popular que suscitó el vuelo, que fue espontáneo sin duda, el régimen trató de adueñarse de la emoción colectiva producida. Esta política de comunicación marcó la entrada de España en una era basada en la movilización de las masas, con concentraciones multitudinarias, una estrategia que en la época tenía como máximo modelo la Italia fascista, desde luego, y que luego se extendería desde luego. El 11 de febrero, el Ayuntamiento de Madrid, tiene la imagen, organizó una gran manifestación patriótica en la Plaza de Colón para celebrar la llegada de los aviadores a Buenos Aires. La magnitud del evento merece ser recordada. Balcones adornados con banderas españolas y argentinas, tranvías pintados con los colores nacionales, comercios cerrados. La ciudad presentaba un aspecto de día de fiesta nacional. La tribuna de honor vio desfilar a las delegaciones de todas las fuerzas vivas de la capital para rendir homenaje a los aviadores y al gobierno, como proclamaba, por ejemplo, el emblema de los exploradores, un poco los Boy Scouts de la época. Los exploradores madrileños felicitan a la patria, al rey y al gobierno por la proeza legendaria de los aviadores españoles. Ahí vemos el mensaje político. La ceremonia se acompañó de ejercicios aéreos, los vemos ahí, sobre el Paseo de la Castellana. Y en su discurso el alcalde de Madrid proclamó que los 4 aviadores perpetuaban los ideales de la raza y surcaban los cielos en sus caballeros de acero, como antaño lo hacían los conquistadores en sus monturas. El 12 de abril de 1926, apenas una semana después del regreso de los aviadores, se inauguró en el Teatro de la Zarzuela la película La llegada de los aviadores de España, que es el primer reportaje de este tipo, que prefigura de cierta manera el recurso sistemático al documental y al cine como instrumento de propaganda política a través del noticiario documental que se inauguró en los años 40 y que una práctica que en la época estaba en ciernes desde luego, y lo vemos ahí como formas de actualidades de proyección. La propaganda en torno al vuelo del Plus Ultra alcanzó sin duda 2 objetivos: hacer creer a una amplia opinión pública que la expedición había sido un éxito total, aunque la verdad sí lo fue en muchos aspectos, y también, como lo había dicho, que constituía la primera travesía aérea del Atlántico Sur. Los discursos oficiales y gran parte de la prensa omitieron de manera deliberada la escala imprevista en la isla brasileña de Noronha antes de alcanzar Recife. Tampoco recordaban que Portugal se había adelantado a los españoles en esta travesía. En realidad, los récords que ganó el Plus Ultra, que son nada desdeñables desde luego, récords mundiales, digamos, son los de distancia recorrido en hidroavión sin escala, 2.300 kilómetros, dense cuenta, ese recorrido de 12 horas que comentaba, y de velocidad también en semejante aparato, que nos parece poquito hoy, pero 170 kilómetros por hora, para la época ya era mucho. Los pilotos del Plus Ultra, como hemos visto, son, por la leyenda que los rodea, símbolos ambivalentes. Si bien los 4 aviadores podían ser una palanca eficaz para reforzar al régimen, también representaban una amenaza virtual para las autoridades y, en particular, para el general Primo de Rivera. Las 2 cabezas del poder, el general y Alfonso XIII, decidieron controlar todos los aspectos del evento y recuperar para sí su prestigio o parte de él. De ahí una forma de instrumentalización, pero que obedeció a estrategias muy diferentes entre estas 2 cabezas, entre comillas. Alfonso XIII siempre demostró su apoyo incondicional a los aviadores. Así retransmitió en directo una conversación telefónica que tuvo con Franco a través del recién establecido Italcable, que unía España con Argentina. Para coronar su llegada a Buenos Aires, el rey concedió a los aviadores la llave de gentiles hombres, una distinción poco común que solo unos pocos generales podían tener en la época y que de facto mostraba la cercanía que estos aviadores entraban en el círculo personal del rey de la corona. Los homenajes nacionales confirman esta aparente proximidad entre los oficiales y la corona. La principal ceremonia nacional fue la organizada en Huelva y Sevilla entre el 5 y el 7 de abril para recibir a los aviadores que llegaban en el crucero argentino Buenos Aires de vuelta.
Todos los poderes civiles, militares, religiosos estuvieron presentes, pero con una excepción, el general Primo de Rivera, que se ausentó pretendiendo una indisposición. La aeronáutica militar desplegó unos 140 aviones y una flotilla de submarinos para la ocasión. Se erigió un gigante arco de triunfo con el lema Plus Ultra y las efigies de Colón y de los hermanos Pinzón. En el monasterio de la Rábida, tienen la imagen, el rey presentó la hazaña como una manifestación de la unión de la nación española, orientada hacia un interés colectivo identificado con la patria por encima de las orientaciones políticas de los miembros. Sabíamos que Ramón Franco en la época tenía simpatías republicanas. Ante el auge del sentimiento antimonárquico y la desilusión de una parte de la población respecto de la dictadura, el rey pretendía así borrar las divisiones sociales e ideológicas en nombre del interés superior de la nación. Y el monarca asoció la hazaña con los valores militares, presentando precisamente al ejército como la fórmula social suprema. Y la verdad es que este abanico de pilotos reflejaba esta diversidad. Bien, al actuar así, el rey pretendió recuperar para el trono la corriente de simpatía indudable que despertaban los aviadores, pero también el apoyo de los militares africanistas, ellos venían de Melilla, con los que compartía muchas orientaciones, una estrategia que revelaba una evidente incluso rivalidad que podía existir entre el rey y el presidente del directorio, que procedía del sector peninsular de la oficialidad. La relación que tuvo el general Primo de Rivera con el Plus Ultra es diferente, vamos a ver, ya que se erigió a la vez en protector y en censor de los aviadores. Partidario activo del proyecto en sus inicios, pronto manifestó su enfado hacia el comandante Franco y su voluntad de recuperar su prestigio. A la ausencia de Primo de Rivera en los actos de Huelva, replicó Franco con un nuevo acto de desobediencia, negándose a asistir a las ceremonias organizadas en Jerez de la Frontera, que como saben es la ciudad natal de Primo de Rivera. Pues no tardó en encontrar una ocasión para castigar al aviador y tratar de recuperar para sí su popularidad. 10 días después tenía lugar una ceremonia en el aeródromo de Madrid, de Cuatro Vientos, para entregar al comandante de la expedición la medalla de oro del Plus Ultra que tienen ahí, creada para recompensar, cito el decreto, recompensar los grandes servicios prestados a la humanidad. Ruiz de Alda, Durán y Rada serían condecorados con la medalla al mérito aéreo, que creo fue creada en esa ocasión. Pero Primo de Rivera aprovechó ese momento de tensión mediática para hacerse otorgar la Cruz Laureada de San Fernando, más alta distinción militar, se ve ahí, y precisamente el diario La Nación, que ya mencioné, pro gobierno, marcó la pauta, centrando la atención de toda la ceremonia en el general condecorado, con un título: en el acto solemne de hoy, nuestro homenaje al general Primo de Rivera, cuando inicialmente la ceremonia pues tenía que felicitar a los aviadores. Y de hecho en la película ven cómo el rey marcó su distancia respecto de Primo de Rivera, que a la hora de condecorar a los aviadores pues está como un poco atrasado, y el rey demuestra su afecto con los aviadores con abrazos muy fuertes y mediatizados, claro. Primo de Rivera no tardó, hacia la reconquista espiritual de América. Voy terminando, pues lo cierto es que en un país en el que el sentimiento patriótico de una parte de la población se veía herido por las derrotas que se habían producido anteriormente en Marruecos, hasta Lucemas, tensiones sociales y políticas y un clima de autodesprecio también, alimentado por intelectuales de renombre, el vuelo del Plus Ultra ofrecía una válvula de escape al orgullo nacional. Este tema de la recuperación nacional se acompañó de una exaltación de los valores hispánicos asociados a la epopeya española de los siglos XVI y XVII. Entonces, la expedición del Plus Ultra reproducía por el aire la ruta marítima seguida por las carabelas de Colón.
Pero el propio nombre del hidroavión era un legado del glorioso pasado español. Lema de la monarquía hispánica, la divisa plus ultra recordaba esta tradición imperial, funcionaba como un antídoto a la depresión, un llamamiento a superarse, al más allá, a la proyección exterior de las energías españolas, como lo comentó el propio Ramón Franco. El vuelo del plus ultra entonces no fue solo el soporte de reafirmación de un nacionalismo conservador, también fue el vector de una forma de reconquista espiritual de América. En un momento en que estaba el hispanoamericanismo, esa corriente, era uno de los ejes ideológicos del régimen y una prioridad de su acción exterior, en particular a partir del año 25 en que se reorganizó el Ministerio de Estado, con una sección especialmente dirigida a América Latina. Entonces, los discursos que acompañaron todas las etapas del plus ultra a través del océano ensalzan esta proyección hacia el continente americano. Y ese vuelo permitiría superar las divisiones internas mediante la exaltación de la fraternidad de esa comunidad hispanoamericana. Y lo cierto que la campaña emprendida por España para con los países hispanoamericanos resultó bastante exitosa. Hay que ver toda la repercusión que no solo en Argentina, sino en Brasil, en Uruguay y en muchos otros países hispanoamericanos tuvo la hazaña del plus ultra, ya que coincidió con un momento, es el caso de Argentina y de otros países, un movimiento de retorno a los valores hispanos en el que España tenía un papel que jugar, por lo menos a nivel cultural, simbólico, en torno a los primeros centenarios de las independencias. Bien, fuera de esos ámbitos sentimental y simbólico, los resultados prácticos de Red fueron bastante limitados. Había un proyecto de línea comercial entre Sevilla y Buenos Aires, pero que como proyecto finalmente no se realizó, vio triunfar, a pesar de los aviadores, el modelo del dirigible, que luego se abandonaría, como sabemos. También revela finalmente este ejemplo la incapacidad de las autoridades españolas por convertir el capital de simpatía verídico cosechado durante el vuelo en realizaciones concretas en materia comercial, diplomática o política. Y otro ejemplo es el fracaso español en obtener el monopolio del correo aéreo entre Argentina y Europa, que se concedió finalmente a la Aeropostal, una empresa francesa. Bien. Y algo sí que podemos mencionar y que enlaza con la conferencia anterior, España pudo celebrar un congreso iberoamericano de aeronáutica en Madrid en octubre de aquel año 26 y vemos que esto se prolongó con la exposición iberoamericana donde hubo ese salón. A pesar de todo, el vuelo transatlántico del Plus Ultra permaneció en las memorias como una aventura trascendental y altamente simbólica para estas relaciones hispanoamericanas. Voy concluyendo, pues en un contexto social y político de crisis, o de incipiente crisis, el vuelo del Plus Ultra constituyó un acontecimiento suficientemente unificador como para reunir en torno a él a una nación dividida. También dio lugar al nacimiento de una verdadera leyenda en torno a sus protagonistas y a la epopeya que vivieron. A la vez protagonistas de este fenómeno de exaltación nacional y objetos de una recuperación política, Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada dejaron tras de sí la imagen de héroes con ideales puros consagrados por el pueblo. Sin embargo, su trayectoria política posterior rompería un poco este mito. Tres de ellos se involucraron en la tormenta política de los años 30. Ramón Franco se convirtió en conspirador contra la monarquía y se unió con la República junto con Rada y fue incluso un tiempo diputado por Esquerra catalana antes de ser enviado a Washington. Ruiz de Alda, al contrario, fue uno de los fundadores de la Falange y tristemente asesinado en agosto del 36 cuando estalló la Guerra Civil. Ramón Franco en ese momento regresó a España y se unió al bando sublevado y en septiembre del 38 murió en un ataque aéreo a bordo de su hidroavión. Pues uno de los aspectos más destacados de la epopeya que constituye el vuelo del Plus Ultra es que se trata de un mito polimórfico, lo he mencionado, que en gran medida escapó finalmente a sus iniciadores, y es lo que pasa siempre con la memoria.
Sus manifestaciones y su posteridad demuestran que trasciende tanto las divisiones políticas e ideológicas como las épocas. Y vemos que 100 años después sorprende la longevidad de la memoria construida a su alrededor. Su utilización por el franquismo, tienen ahí una ilustración, es interesante. Francisco Franco trató de despersonalizar la hazaña, borrando todo aspecto individual en el homenaje que le rindió en la posguerra. Esto traduce el monumento conmemorativo a los héroes del Plus Ultra, que está en Madrid, gran monolito coronado por un águila de bronce, que fue inaugurado en el 56 para el 30 aniversario del vuelo, frente al cuartel general del Ejército del Aire. 30 años después revivía la epopeya como prolongación de la España imperial y funcionaba como un homenaje a la aviación militar, sin duda, cuya ayuda fue tan valiosa para la victoria de la España nacional. Pero el mito del Plus Ultra es hoy también una realidad persistente, a juzgar por el uso renovado que en democracia se ha hecho de aquel suceso. El 75 aniversario de la travesía fue celebrado por el príncipe de Asturias el 22 de enero de 2001 en Palos de la Frontera, y su discurso, un poco en la línea de su bisabuelo Alfonso XIII, retomaba la inevitable comparación entre los aviadores y Colón, pero insistía en el papel de la corona en la acción constante en favor del progreso y de la modernización de España, que también simbolizó el vuelo. Bien, no lo leo, pero lo tienen ahí. Hoy día abundan los artículos, las páginas de internet que se dedican a recordar el vuelo del Plus Ultra. Lo interesante es que no solo proceden de España, sino también de Argentina y otros países. Les puse 2 ejemplos. Cada conmemoración sirve para revivir aquella epopeya, como lo señalan las páginas aquí de la ciudad de Buenos Aires para el 80 aniversario, la Carta de España del Ministerio de Inclusión e Inmigración del 90 aniversario. El centenario que se va a celebrar en el 2026 sin duda confirmará la pervivencia del recuerdo del Plus Ultra, lo mismo que este congreso internacional que nos reúne, y yo diría que con estas lecturas del pasado y sus reinterpretaciones vinculadas con todo trabajo de memoria, el mito del Plus Ultra sobrevive a quienes lo inventaron. Muchas gracias. Bueno, David, enhorabuena. Ya puedo decir que no te he leído, sino que te he escuchado, que me gusta todavía más que haberte leído por esta síntesis fantástica que has hecho combinando pues todos los elementos que rodearon al vuelo del Plus Ultra, por esta radiografía de los personajes que yo creo que también es muy importante, la puesta de foco en las personalidades de cada uno, donde a veces están claves importantes para hacer interpretaciones, por esta rememoración de la retórica de la época, que también son los lenguajes, ¿no?, que son diferentes según el momento en el que se utilizan, ¿no? Efectivamente, el asunto con Portugal, que es una dimensión que yo creo que aquí también deberíamos de abordar en algún momento, porque, por suerte, para el Plus Ultra rememora también lo que pasó en 1492. Los portugueses iban de primeros, pero al final no, y ahora aquí los portugueses se habían lanzado, pero con un éxito también muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, quiero abrir el debate, si es que hay preguntas, comentarios acerca de la intervención del profesor Marcilazi. Buenas tardes, doctor Marcilazi. En aras del laconismo militar, no me extenderé, pero creo que puedo resumir lo que ha sido su exposición con un chapeau, un très bien. Nos ha diseccionado lo que era una tripulación al mando de un líder. Les habla el director del Museo del Aire. No les he dicho quién soy el coronel Félix Manjón y soy director del Museo del Aire, el mejor museo del mundo, al cual invito a que vengan, y es un reto, es el mejor del mundo. Vengan a decirme lo contrario. Entonces,
quería hacer solamente, no una pregunta de exhibición, sino una puntualización o una pregunta ya que ha hecho la prospección de este líder, que era Ramón Franco, tan diferente de su hermano, pero al que le dio muchos quebraderos de cabeza, le salvó de 2 fusilamientos, su hermano, y no fue al entierro, en el despegue que hace en Pollensa y había una información con Rudy Bay, fundador de Spantax, pues caen allí, encuentran de los 4 a 3 tripulantes, él entre ellos, y sí que es verdad que fue un magnífico ejemplo, y así ha sido en su conferencia, de lo que estudiábamos en el año 83, de las características fundamentales del arma aérea: flexibilidad, movilidad, penetración y potencia. Era un clarísimo ejemplo de lo que hace el Ejército del Aire y el Espacio a fecha de hoy. El avión, como sabes, está en Luján, el avión original, por todo lo que nos ha comentado. Y no está en mi museo, yo tengo una réplica, magnífica, una réplica muy buena. Pero ¿no cree que en esa labor de prospección, habiendo sido 2 veces las que ha venido el avión a España, el avión original ha venido a España en 2 ocasiones, sería una magnífica ocasión el año 2026 poder volver a traerlo a Palos de la Frontera o a que estuviera en el museo? Y dentro de 2 días tenemos aquí el jefe del Estado Mayor del Aire argentino, y sería una magnífica ocasión para venderle este producto y para pedirle este honor, que es tener su avión, nuestro avión. Bueno, primero quiero saludarle y decirle que con gran gusto visitaré el museo, que todavía no conozco, pero tengo mucha curiosidad. Y evidentemente sé que hay una réplica de ese Dornier que era un modelo similar, pero que fue rediseñado con el nombre de Plus Ultra. O sea que se puede visualizar finalmente la fragilidad también, ¿no?, de esos aparatos, que si comparamos con los modernos aviones actuales, parecía realmente un arrojo fantástico de estos aviadores lanzarse en estas frágiles máquinas. Que volviese el Plus Ultra sería estupendo, no sé qué coste tiene un desplazamiento así, pero yo diría tendría que volver en vuelo y a ver quién se atrevería hoy día a pilotarlo. Pero en fin, esto obviamente sale de mi ámbito de competencia. Pero sí, yo creo que el símbolo será el hecho de haberlo ofrecido a Argentina, más allá del desacuerdo que hubo sobre prolongar o no el viaje. Yo creo que fue un gesto realmente muy oportuno en cuanto a relaciones diplomáticas, porque estos regalos diplomáticos muy simbólicos pues siempre han formado parte de la diplomacia y de estas relaciones de amistad, de fraternidad que existen en otros países. Y a este nivel, pues España sí, ya en cada conmemoración de los centenarios, en particular cuando España fue invitada, hubo muchos gestos simbólicos de esta naturaleza, y podemos decir que se sitúa un poco en esta estela. Muchas gracias, profesor, por su magnífica conferencia. Soy Baltasar Bermejo, teniente coronel del Ejército del Aire y colaborador del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Le quería comentar, quería corroborar lo primero las palabras del coronel Manjón sobre el Museo del Aire, que efectivamente es probablemente uno de los mejores museos del mundo. Y quería preguntarle, profesor, también ha nombrado al comienzo de la conferencia al capitán Mariano Barberán. Quisiera preguntarle, ¿por qué el capitán Barberán renunció a ser parte de esta gesta? ¿Qué le motivó? Porque realmente era el mejor navegante y el mejor observador de la aeronáutica militar española de la época. Siento no poder aportarle de información que a mí también me interesaría, pero no dudo de que Marcelino o el señor Montoto podría aportar aclaraciones. Buenas tardes, Eugenio Domínguez de la Universidad de Córdoba. Gracias, David. Solamente una cosa que quizás a lo mejor no sabes, pero te puede servir para ampliar tus conocimientos. Has planteado una diapositiva que quizás haya pasado un poco desapercibida, donde aparece una portada del diario ABC del 16 de febrero de 1926, donde está el rey. ¿Es esta? Es esa, exactamente. Bueno, lo que quiero decir de esto es que esa foto está tomada en
la oficina de la Italcable, que fue una obra tecnológica que puso en marcha Benito Mussolini para conectar Europa con América, pensando en posibles vuelos. Lo importante no es que Málaga fuera el punto, el nodo de este asunto, sino que en ese sitio tuve el honor, habiendo sido rector de la Universidad Internacional de Andalucía, de trasladar la sede tecnológica de la Universidad Internacional de Andalucía, donde ha estado hasta cerca de hace un año. Y como anécdota, ese edificio es el edificio que pertenece a la cofradía de Mena, de donde sale el Cristo de la Buena Muerte y de donde todos los años va mucha gente a ver a los legionarios. Muchas gracias. Pues la verdad, no sabía de dónde estaba sacada la fotografía, sino que era la sede de Italcable, pero efectivamente muy interesante este comentario. Había sí ahí. Muchas gracias por una conferencia tan completa, tan detallada y tan bien puesta. Y la separación voluntaria de Mariano Barberán y Tros de Ilarduya en su paso de nuevo al cuerpo, perdón, ya era entonces arma de ingenieros militares, fue porque tuvo una discusión con otro jefe de escuadrilla, Arias Salgado. Empezaron calentándose, se llamaron de todo, menos guapos, y entonces acabaron batiéndose, y el jefe de escuadrilla dijo que dos hombres tan imprescindibles para el esfuerzo en la guerra de África no podían jugarse, por motivo que fuera, no podían jugarse la vida y perderlo como no fuera en acto de servicio frente al enemigo, cuando ya se trataba de ver que se podía conseguir que esa misión, que al fin y al cabo había sido una misión de pacificación para conseguir que el RIF obedeciera al rey de Marruecos, y entonces Mariano Barberán consideró que no se había portado bien su jefe de grupo y por eso pidió el pase la vuelta, perdón, al cuerpo de ingenieros. Después volvió otra vez a aviación y, en fin, fue la de mejor demostración cuando era un hombre que, si daba un curso, por ejemplo, la RAF mandaba 2 oficiales a cualquier curso, aunque fuera de 3 meses, que Barberán diera en los alcázares. Muchas gracias. Muchas gracias y qué suerte poder tener este intercambio con gente precisamente del gremio que aporta, claro, todo este conocimiento de primera mano, diría casi. Por alusiones, porque has dicho, ¿seguro que sale Marcelino? Marcelino sale. Complementando a don Jaime, la discusión fue la siguiente. Llegan 2 escuadrillas a Armilla, en Granada, para hacer el salto a Melilla, que Armilla tiene su origen en ese apoyo para la guerra del Rif. Y entonces hay mal tiempo y coincide con el Corpus. Mariano Barberán le dice a su gente, todos aquí en el campo hasta que despeje. Y el otro, Arias Salgado, lo manda al Corpus y se van de juerga. Cuando vuelven de juerga, Mariano Barberán no está, porque ha despejado, ha cogido la escuadrilla y se ha ido hasta Melilla. Y entonces ahí es donde viene la discusión, porque Salgado le dijo, tú me has vendido, pero Mariano Barberán no lo había vendido. Mariano Barberán era el monje aviador, era el mejor radiotelegrafista, el mejor navegante, y con el que finalizan los grandes vuelos militares, y voy a hacer un spoiler, que es el del vuelo del Cuatro Vientos, ¿eh? Y no me resisto al famoso chiste que salió del Plus Ultra, porque claro, la repercusión del Plus Ultra mundial fue tan grande que Alemania dijo, el hidroavión es alemán. Italia dijo, se ha fabricado en Italia. Y entonces el chiste era una sartén con unos huevos fritos y decía, la sartén es alemana, el aceite es italiano, pero los huevos son españoles. Bueno, seré muy breve. No, he oído antes al Rafael Nogueras de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de Andalucía y ex Airbus. He oído antes al coronel del museo decir que el Plus Ultra volvió 2 veces a España. Yo solo conocía una
Y aquí estamos algunos ex Airbuses que hemos visto ese avión en la planta de San Pablo Norte, aquí cuando era casa, y donde había un único señor que encontramos que todavía estaba en condiciones, que conocía los planos o había trabajado de alguna manera en aquel proyecto. Lo que recuerdo de aquella historia fue, referente a si vuelve otra vez, sería maravilloso, pero no hacer ninguna... aquello fue un poco raro, porque yo recuerdo que empezamos a desmontar paños del avión, a intentar reparar aquellos remaches. Los motores eran imposibles de actualizar, y aquella aventura que fue de volver otra vez el Plus Ultra en vuelo a Argentina fue una quimera y fue una locura. Entonces, ojalá se pueda materializar eso, podamos volver a verlo, pero lo de que venga volando o vuelva volando, yo creo que eso hay que olvidarse. Muchas gracias nuevamente al doctor Marcilazzi, muchas gracias a todos los que han estado atentamente escuchando, y por un rato un poquito más largo que el de por la mañana suspendemos la sesión hasta la tarde. Juan. Sí. Volvemos a las 4 y por favor el que no vaya a volver que entregue la acreditación, ¿vale? Y nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Gracias. Claro, por eso digo. No,